El cielo y la tierra se abren a los ojos del viajero. Sorpresa de texturas y sabores que vale la pena descubrir. Hoy nos adentramos en las tierras del Gran Michimalonco, señor de las tierras del Alto Aconcagua, donde el pasado está escrito en piedra y las huellas de nuestros antepasados aún no revelan el significado de su misterioso mensaje. Estamos en el Cerro Paitagüen, en el Parque Arqueológico, y ahora vamos a ver uno de los paneles con petroglifos, que hay casi 140 en todo el cerro, y en esto puntualmente podemos ver varias piezas interesantes. Esa es la que nosotros usamos como isotipo de nuestra marca, el petroglifo in situ. Aquí, en medio de las verdes parras, está el sitio arqueológico más importante de la provincia de los Andes. El sitio siempre subimos que habían los petroglifos, me acuerdo haber subido de chico como paseo, y cuando nos vino esta locura empezar a plantar el cerro, empezamos a limpiar, y al sacar un arbusto descubríamos un petroglifo que estaba protegido y nos dimos cuenta que el sitio era más grande, el parque era más grande de lo que creíamos. Y toda esa parte se aisló y quedó sin plantar. Y ahí fue que surgió esta conversación con el arqueólogo, en que él me decía, no, lo que hay que hacer acá es un museo in situ, no se puede tocar. Porque la roca tiene un valor en sí por el tallado, pero es casi tan importante el lugar donde está tallado, la exposición y por qué. O sea, es cosa de ver el lugar donde estamos y por qué vinieron a tallar acá y no en el lecho del río o en otro lugar. Cada una de las imágenes tiene una interpretación, algunas zoomorfas, otras geométricas. Por acá tenemos más círculo concéntrico, que eso es lo típico, o sea, eso es cultura Aconcagua, y ahí pasamos a influencia inca con el dibujo más elaborado. Y por acá tenemos es lo que llaman el hombre espiga, que es como una planta de maíz, una espiga de trigo. Finalmente, la importancia que tienen estos dibujos, más que los dibujos en sí, es por dónde están ubicados, por qué los habrán hecho en este sitio, por qué los habrán hecho in situ. Museo al aire libre, in situ, una responsabilidad gigante para la viña que protege los mensajes de piedra, la misma que entrega los minerales que le permite producir el mejor terroir del valle. Este es un suelo mucho más antiguo que el del valle. O sea, este suelo se formó junto con la cordillera de los Andes, cuando se formó la cordillera de los Andes, y de ahí se ha venido degradando in situ de nuevo. O sea, a diferencia del valle, que son piedras que las movió un glaciar y que ahí se molieron, ese es un suelo mucho más joven. Hay poco suelo, o sea, eso restringe desde ya la planta, pero además hay una roca que la raíz puede penetrar y obtener minerales directamente de la roca, entonces eso le da un carácter de terroir totalmente diferente. O sea, y cerros como este hay pocos. Se almacenan en barricas ya usadas, pero los vinos más selectos se almacenan en barricas nuevas de roble. Estas se traen de Francia. ¿Y para qué? Bueno, es justamente porque ese roble les da un gusto característico que se busca mucho por aquellos que les gusta el buen vino. Y bueno, aquí se logra lo que es ese punto final en el proceso de lo que es la elaboración del vino.
En San Esteban la historia está en cada rincón, en cada una de las fachadas que nos recuerdan que este es el corazón del valle, por donde debía ingresar una de las columnas del Ejército Libertador. Aquí también está el cariño botado. Cariño Botado. ¿Qué significa Cariño Botado? Sector Cariño Botado, un sector sumamente importante donde se mezcla un poco la historia con la leyenda. Es un lugar muy conocido y muy visitado por turistas de todas partes, porque ha trascendido esta leyenda. O sea, ya pasa a ser más que local una leyenda nacional. ¿En qué sentido? ¿Qué dice la leyenda? La primera historia, la más importante, la que cuenta que cuando los lugareños de este sector supieron que iba a pasar por aquí el Ejército Libertador, decidieron agasajarlo. Antiguamente y todavía en el campo se llama hacerle un cariñito. Cuando llegan visitas todavía se usa. Entonces dijeron, le vamos a hacer un cariño al ejército. Y resultó que San Martín dio una orden a última hora de que tenían que reunirse rápidamente en Curimón y que por lo tanto esta tropa tenía que desviársela de Puerto Serio y seguir directo hasta Curimón. Entonces aquí el cariño quedó botado. Y de ahí se mantiene ese nombre. Las cosas quedaron preparadas. Quedó todo preparado. ¿El Por eso, cariño botado? El cariño quedó botado, exactamente. Esa es una leyenda muy, muy hermosa. Nació en un momento dado esa leyenda y se fue de generación en generación llevando hasta que algunas personas, como le decía recién, llegan a creer que fue un hecho histórico, que fue real. Y en realidad es una leyenda. Entonces se ha ido manteniendo en el tiempo y con mucha fuerza. Cada vecino es un personaje. Gino divide la vida entre sus dos pasiones, la cocina y la historia. ¿Dónde estamos aquí, Gino? Bueno, esta es la parte de la casa que tiene 232 años de antigüedad. Está hecha de barro, paja, guano, caballo, vacuno y clara de huevo. Y este llevaba tejas que se hacían una por una aquí en la rodilla. Cuando yo la saqué, encontré una caja de antigüedades, donde dentro de esa caja de antigüedades estaba esta taza que está pintada con oro, ¿ya? Y tiene protector de bigote. Eso era para no mojarse los bigotes antes. Esta es la pieza más importante. Bueno, es la pieza más importante de esta casa que está acá. Yo he hecho el cruce del Ejército de los Andes, por el lado de los Patos, donde encontré esta trompeta, y este es el Yatagán, allá arriba, donde es muy probable que haya pertenecido a nuestro Ejército de los Andes. Y también tengo una pintura muy linda, muy buena, que me la hizo un vecino de acá, José García Chivarro, que es un gran pintor internacional, donde pintó la batalla de Chacabuco. Así como mental y físico, es realmente maravilloso. Muerto Rey que ya ni sentían las balas. En su cocina vamos por un plato local por excelencia, el conejo al ajillo. Entonces yo le voy a enseñar el truco, cómo se prepara un conejo, porque antiguamente no existían los frigideros, había la gran mito que la gente lo dejaba remojando en vinagre, desaguando, era porque no existía el frigidero. Hoy día, muy simple, tú pescas el conejo y lo echas a la olla, ¿ya? Que se cosa con agüita, le echas verdura y se lo echas al caldo para darle sabor al conejo del apio. Pelas una cebolla, ¿ya? Y se la echas al caldito para que el caldo vaya tomando el sabor. Aquí tenemos los ajos, ya los tengo medio pelados por los tiempos y lo cortas con amor. Tú sabes que el ajo tiene muchas cualidades. Una, que te limpia la sangre, te mantiene la piel limpia. El tomate tiene dos opciones, echarlo con cáscara, porque en la cáscara está la vitamina, pero hay gente que es media delicada, ¿ya? Le gusta peladito, se lo vamos a pelar. ¿Viste? Te fijas que ya está como doradito el ají, el ajo. Ahora tú echas el tomate con los aliños que le echamos. Sí, tiene todas las vitaminas, es una papa grande y sacaba el mito ese. Ya, Marcelo, ahora vamos a servirlo, a compartirlo.
que todos prueben. Que trajeron los inmigrantes que llegaron a esta hermosa tierra. Lo vamos a acompañar. Papita rústica. Papitas chancheras. Chanchera. Esta es la papa que desperdicia la gente en mi hermosa tierra. Que claro, entonces se la dan a los chanchos, a los chanchitos. Bueno, compadre, un vino del sector Cariño Botado, de mi hermosa comuna de San Esteban. Quiero hacer un brindis contigo. No voy a dejar el cariño botado. No te preocupes. Qué lindo, me emociona mucho y gracias por el aporte tuyo, el trabajo que hacen de mostrarle a los chilenos lo que existe en nuestro Chile tan hermoso. Salud, gracias. Sabores, leyendas, cultura. Al alcance de todos en el Valle de Aconcagua.